Para informar del movimiento de la consulta ciudadana. Este 1 de agosto se va a llevar una consulta a la nación, al pueblo, a los mexicanos, para dar un sí al juicio a los expresidentes del periodo neoliberal, que secuestraron el gobierno y convirtieron la política en un negocio. La política es para servir y no para robar. Estos expresidentes, su modus vivendi era la corrupción. Empezamos a analizar a Carlos Salinas de Gortari, que fue el padre ideológico del neoliberalismo. Salinas de Gortari privatizó y se robó, junto con políticos de su camarilla y falsos empresarios, 127 empresas públicas que eran de la nación, que eran de todos los mexicanos. Vendió Telmex a Carlos Slim, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo en ese momento. Ahorita es de los 10 más ricos del mundo, Carlos Slim, con el robo de Telmex. Por eso se llamaba Telmex, Teléfonos de México. Y siguió Carlos Salinas vendiendo los bancos. Vendió los bancos a su banda de delincuentes políticos tradicionales que se convirtieron en la oligarquía de México. Una oligarquía es el gobierno de unos cuantos. En eso convirtió Carlos Salinas de Gortari al neoliberalismo. Posteriormente hizo el cambio de la ley al artículo 27 constitucional, permitiendo que el ejido se vendiera al mejor postor. Por eso el ejido prácticamente ha desaparecido. Lo que hizo el general Lázaro Cárdenas de repartir la tierra, lo que hizo la Revolución Mexicana, que fue una revolución agrarista, Carlos Salinas de Gortari la borró con ese cambio a la ley y con su política de desaparición del campo. Desapareció la CONASUPO, le entregó a empresas privadas que comercializan los productos del campo. Anteriormente la CONASUPO daba un precio de garantía a los productos del campo. Compraba el frijol, el maíz, el trigo, el sorgo, en fin, compraba todos los productos que producía el campesino y los compraba a un precio justo para que el campesino sobreviviera. Y entonces, con la política perversa de Salinas, también desapareció el Banco Ejidal. El campesino no tiene créditos, no tiene semillas, no tiene fertilizantes, porque también desapareció Semillas Nacionales y Fertimex.
fertilizantes de México. Este vándalo de Salinas de Gortari es el iniciador del empobrecimiento y de la ruina del campo mexicano. Además, vendió puertos, aeropuertos, playas y carreteras. Un ejemplo, esta autopista que va de Yucatán a Cancún. Habían dicho que en 12 años iba a pagar, que iba a ser libre, íbamos a tener una supercarretera. Está en manos privadas y tiene las autopistas más caras del país. Sale más caro el pago de la autopista, de las casetas, que la gasolina que se gasta para ir a Cancún. Señores, ese fue Carlos Salinas de Gortari. Ahora, de Carlos Salinas de Gortari siguió Zedillo. Zedillo tiene una negra historia porque rescató los bancos, estableció el Fobaproa, hizo pública la deuda que tenían muchos empresarios con los bancos y que no las podían pagar, y los bancos estaban prácticamente en quiebra. 500,000 millones de pesos se hicieron deuda pública, se hicieron del Fobaproa, con el voto del PRI y del PAN. Entonces, señores ciudadanos, eso fue lo que hizo Zedillo. Todavía le cuesta a la nación pagar 700,000 millones de pesos anuales por el Fobaproa, de 500,000 que se hicieron deuda pública. Ahorita sale más caro el caldo que las albóndigas. Luego siguió Fox, de Zedillo siguió Vicente Fox, engañando al pueblo de México con un cambio que fue un cambio para atrás. Fox tuvo la mejor época del petróleo mexicano. El yacimiento de Cantarell se lo acabó, extrayendo 2,5 millones de barriles diarios. En ese entonces el barril llegó a costar $120. Y la pregunta es, ¿en dónde acabó todo ese dinero? ¿En dónde acabó la riqueza petrolera de Campeche, que es de todos los mexicanos? Bueno, después de Fox vino Felipe Calderón. Felipe Calderón, en primer lugar, llegó con un fraude electoral, quitándole 250,000 votos a Andrés Manuel López Obrador en 2006. Del Estado de México, el PRI se los pasó al PAN para que Felipe Calderón ganara, con ese fraude que hizo mucho daño a la nación. Felipe Calderón fue un gobernante inepto y muy errático. Supuestamente declaró la guerra al narcotráfico, pero eso fue de dientes para afuera, porque ahí empezó el contubernio de la policía y del gobierno con el narcotráfico.
La inseguridad que se vive en todo el país es producto de la política de Felipe Calderón. Después de Felipe Calderón, siguió Enrique Peña Nieto. Fuera Peña, fuera Peña. Fuera Peña, Cárcel fuera Peña. Este análisis, ahorita lo voy a acabar con lo de Enrique Peña Nieto, pero es para enjuiciar a los presidentes por el saqueo tan grande que le han hecho al pueblo de México. El pueblo de México son 126 millones de mexicanos. 60 millones están en la pobreza y 12 millones están en la pobreza extrema, que no alcanzan ni siquiera a alimentarse adecuadamente. Su salario no les da. No es que no trabajen, sino que su salario no alcanza para que se alimenten adecuadamente. Este régimen corrupto de políticos que nos han gobernado, también entre todos nos han hecho de una deuda de 12 billones de pesos. 1 billón de pesos es 1 millón de millones. Imagínense la cantidad tan grande que debemos, que debe el gobierno de México y todos los mexicanos que estamos pagando con nuestros impuestos y con nuestras compras, con todo lo que producimos, porque el 46% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que se produce en el país en un año, es equivalente a la deuda que se debe, a la deuda pública. Se requieren 30 o 40 años para pagar esa deuda. Están endeudados nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros tataranietos. Afortunadamente, en el 2018, el pueblo despertó y escuchó a López Obrador. López Obrador propuso su proyecto alternativo de nación: no endeudar al país, no aumentar impuestos, primero los pobres. Y con esas banderas llegó a la presidencia de la República y lo está cumpliendo, y ya ha cambiado la ley para que la corrupción sea delito grave. Por eso esta consulta, porque también se hizo la ley para la consulta ciudadana. Y esta consulta va a ser obligatoria porque el Poder Judicial todavía arrastra muchos vicios del pasado régimen. Entonces, el pueblo tiene que despertar, y el 1 de agosto hay que votar por el sí al juicio a los expresidentes, porque han saqueado al país. También es necesario que le devuelvan al pueblo lo robado. Es una cantidad inmensa del saqueo que han hecho estos bandoleros, malhechores de la política que nos gobernaron. Que nunca jamás se vuelva a ver un saqueo así. Pero tenemos
que participar, tenemos que ir el 1 de agosto a la casilla que marca tu credencial de elector a votar por el sí a los expresidentes. Me faltaba Peña Nieto. Peña Nieto, pues, se empeñó a terminar o a querer terminar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad y hasta con la educación. Pretendió con las reformas estructurales, pretendió privatizar la educación y por eso surgieron tantas universidades y tantas preparatorias patito. Afortunadamente López Obrador y este régimen de transformación, la cuarta T, ya revirtió esa ley y la educación debe ser pública y gratuita, así como la salud. Medicamentos, medicinas y atención médica a todos los mexicanos. Pues muchas gracias y los esperamos el 1 de agosto en la casilla que marque su credencial para votar por el sí al juicio de los expresidentes. Muchas gracias.